Y estamos con un caro amigo también, un profesional de quilates que se lanza a diputado. Vamos a ver, él mismo nos va a contar todo eso. Él es Jorge Rolón Luna, abogado prominente, ex juez electoral, también investigador, docente universitario, en fin, y que propagó ya esta cuestión del avance del sicariato hace muchos años. Hace 2 años más o menos que él venía cantando esto y hoy estamos aterrados porque en pleno barrio importante de Asunción ocurrió la última matanza en un gran estacionamiento de un conocidísimo supermercado y bueno, ¿cómo puede ser? Porque antes este tipo de cosas asociábamos con el ambiente allá de Pedro Juan Caballero y ahora sin darnos cuenta ya en plena ciudad de Asunción ocurren estos golpes así muy fuertes y que hacen que temamos todos. Querido Jorge, ¿cómo te va? No sé, ampliando nomás esto. Hoy también estamos hablando de un señor llamado Charles Martínez, o por lo menos acá en los diarios, el hombre de las 1000 voces que opera desde el 2013 en las penitenciarías. Hace años estafa estando en la cárcel y concretó golpe de 1.000 millones de guaraníes. Es de origen brasileño, tiene 38 años. Ayer leíamos que el propio Ramón González Daer sigue operando desde la cárcel donde está. La pregunta es por qué se les deja manejar celulares a estos señores que están presos. La palabra dice presos. ¿Por qué tienen que tener el contacto con el exterior y ordenar como si esa celda fuera un escritorio? No entiendo. Yo parto de eso, ¿verdad? No entiendo. Y también tenés el PCC, tenés el ¿cómo que se llama? Vermelho, la cuestión vermella. El comando vermelho, y tenés el del lado paraguayo también, otro sector, señor tan Rotela, tan con una influencia, con una influencia impresionante en las cárceles y partiendo de la base, ¿por qué un reo tiene que tener un celular? Primera consulta. Buen día, te damos la bienvenida y hay muchas cosas que nos tenés que contar y que decir, por supuesto. Muy buenos días, Bruno. Un saludo a toda la teleaudiencia. Un gusto estar acá contigo nuevamente. Igualmente. Me siento como en casa en este lugar siempre. Puedo expresar lo que pienso, lo que siento y agradecido también por eso. Bueno, el tema de las cárceles es un tema que en nuestro país mucha gente olvida, pero hace un par de años se decretó un estado de emergencia penitenciaria que hace poco se volvió a renovar, ¿sí? Como una especie de acción estatal más declamativa que realmente efectiva. ¿Qué ocurre en las cárceles? Es sencillo, pero a la vez lamentable, ¿no? El Estado paraguayo no maneja las cárceles, no controla las cárceles. No controla las cárceles. Son los brasileños los que controlan. Ese es un territorio perdido y los internos, especialmente las bandas que actúan en nuestras cárceles, son las que controlan internamente lo que ocurre ahí dentro de esos muros y las controlan porque tienen dinero. Las controlan porque tienen dinero. O sea, el que entra a una celda de por sí lleva 1 o 2 o 3 celulares como si nada, como si fueran libros. No es así el asunto. Uno puede, digo por mi particular experiencia, pero también por lo que sabemos todos los paraguayos que más o menos seguimos los acontecimientos nacionales. Lo que ocurre es que en la cárcel, ¿sí? En nuestro país, todo tiene un precio. El que puede pagar eso se beneficia con ciertas libertades y ciertos beneficios, valga la redundancia, que el que no tiene dinero no puede acceder. Sí, no es un estado de cosas anárquico,
donde no hay autoridad y cada uno hace lo que quiere. El uso de la fuerza, la tortura, ciertos beneficios que no son propios del encierro o de una pena carcelaria, como por ejemplo hemos visto hace poco se festejó un cumpleaños con una cantante que dicen que muy famosa, muy conocida, yo solamente de oídas la conocía, pero bastante popular. Eso se dio porque el que festejó su cumpleaños puede pagar eso. El que tiene dinero accede a todo. Y al poder pagar... Todo es todo, Bruno. Pero al poder pagar quiere decir que los guardias automáticamente, digamos, se transforman en lacayos de esos que pueden pagar todo. Esa es una cuestión que yo entiendo que no está estudiada. Hay una relación compleja ahí entre el que paga y el que otorga el servicio, y que podemos después profundizar en eso. O sea, me imagino pero que automáticamente... vamos a empezar diciendo lo siguiente, ¿sí? Que en realidad los guardias de las cárceles son ejecutores de instrucciones y de formas de manejar lo que ocurre dentro de los muros de nuestras cárceles, que vienen de arriba. Y están supeditados a su autoridad política, al poder. A estos clanes del exterior. Vamos a intentar clarificar esto. La cárcel es un ámbito que es manejado por funcionarios públicos, ¿sí? Sí. El Ministerio de Justicia y Trabajo tiene a su cargo las cárceles en nuestro país. En teoría, los jueces de ejecución y los fiscales de ejecución también tienen intervención en las cárceles. En teoría. Pero en realidad esta es una crítica que yo vengo haciendo hace muchísimo tiempo, desde el momento en que se aprobó ese proyecto de ley en el cual me tocó trabajar, que es el Código de Ejecución Penal, que es el que se aplica en teoría en las cárceles. Y cuando se crea el juez de ejecución en el Código Procesal Penal y les otorgamos amplias funciones a su vez en el Código de Ejecución Penal, a los jueces y fiscales de ejecución, en teoría esa administración, Ministerio de Justicia, que maneja las cárceles, debería tener un equilibrio por parte del sistema de justicia, que mete por primera vez a partir de este código sus narices dentro de las cárceles. Pero en la práctica no ocurrió eso, y los jueces y fiscales de ejecución no intervienen y no se involucran realmente, por lo menos en lo que a mí atañe decir al respecto. De hecho, conocí una vez una jueza de ejecución que hacía 6 meses había asumido y nunca había pisado la cárcel. ¿Sí? En Pedro Juan Caballero ocurrió eso en una oportunidad. Bueno, dicho esto, el manejo de las cárceles es un manejo discrecional que históricamente ha tenido como objetivo recaudar dinero. Entonces, va un ministro de Justicia y se supone, salvo contadas y honrosas excepciones, que los directores de las cárceles, los jefes de seguridad de las cárceles, a su vez los guardias de las cárceles, recaudan, se quedan con una parte, y eso va subiendo hasta llegar al ministro de Justicia, los viceministros eventualmente, y si el presidente está metido en eso, seguramente también. Sí. Eso es lo que históricamente hemos visto. Se han creado fortunas luego del manejo de las cárceles. Hay que ver máquinas históricamente, ver quién fue durante el estronismo. Te dejo a tu cargo eso. Quién fue director de institutos penales por mucho tiempo y amasó fortuna en ese cargo, porque en esa época los cargos se ocupaban por largos años. Hoy estos cargos se ocupan por muy poco tiempo, entonces lo que aparentemente ocurre es que la voracidad es mayor. Entonces, ¿qué es la cárcel? Hoy día es un ámbito en donde se exprime al preso y a sus parientes. Recibir visitas cuesta dinero, recibir visitas íntimas cuesta dinero, tener un celular cuesta dinero, comer lo que no comen la mayoría de los presos cuesta dinero, introducir equipos de sonido, splits, buena ropa. Todo eso cuesta dinero. No ser enviado al calabozo cuesta dinero. Ir a declarar a tribunales cuesta dinero, porque le piden dinero para el combustible de los móviles
penitenciarios a los presos. O no van a declarar. Ah, sí. O no van a declarar. Qué bárbaro. Bueno. Entonces, las cárceles son ámbitos en los que se exprime a los presos. Y el que no tiene, pues lleva una vida absolutamente miserable. Absolutamente miserable, empezando porque no tiene acceso a... Olvide esto, si uno quiere acceso a medicamentos, a atención médica, cuesta dinero. Todo cuesta dinero en las cárceles. ¿Y por qué no se hace lo que se supone que debe de regir ahí? ¿Por qué no el preso está preso? Su nombre lo indica. Porque el dinero condiciona pero al entonces, sistema. ¿qué clase de penitenciaría es? ¿Es un hotel de lujo? Entonces, para el que puede pagar, sí. Recordarás que al hoy director de institutos penales, en su momento... Hace falta una pileta nomás al aire libre ahí. En su momento lo destituyeron al director de institutos. O sea, que se entienda, una pileta... Por el tema de Jarvis, ¿te acordás? Que encontraron esas instalaciones fabulosas donde él hacía oficina prácticamente. En su momento le costó el cargo también a la entonces ministra Carla Basigalupo. Y bueno, y esa gente vuelve a ser reciclada otra vez en el sistema. Porque yo conozco, trabajo en el tema carcelario del año 96. No sé perfectamente, hiciste bastante un montón bien. de investigación. No sé si perfectamente, pero conozco bastante bien. He escrito, he encabezado investigaciones, coordinado trabajos dentro de las cárceles. Conocía las cárceles ya de la época en que algunas estaban todavía a cargo de la policía, en aquella época. Y entonces el sistema vuelve a reciclar a esos funcionarios que son apartados momentáneamente por casos de corrupción. Entonces ese dinero es el que hace funcionar el sistema. Ahora, me hiciste una muy buena pregunta hace rato. ¿Son lacayos de los clanes, los presos? De los clanes. Y depende del caso, ¿sí? Y han habido incidentes mortales en algunos casos en los últimos tiempos. Guardiacárceles asesinados, jefes de seguridad de cárceles asesinados, como el de Oviedo hace un par de años, exdirectores de cárcel asesinados, como el de Tacumbú el año pasado, casas de guardiacárceles baleadas en los últimos tiempos. Hubo un episodio el año pasado en Pedro Juan Caballero. Entonces, ¿qué eso revela? Que ciertos grupos criminales que tienen mucho poder no solo tienen dinero para comprar a los operadores del sistema, sino que en casos en que estos operadores fallen o no entreguen lo que se les pidió o tengan algún desacuerdo con estos internos con mucho poder, estos miembros de estos grupos criminales pueden hacer uso de la fuerza mortal en contra de ellos. ¿Y qué hacen? Atentan contra sus vidas, contra sus bienes, lanzan advertencias, amenazas como balear sus vehículos, sus casas, y se buscan equilibrios. ¿Y por qué este clan Rotela, que es Made in Paraguay, es tan poderoso dentro de las cárceles? ¿Por qué específicamente? Porque maneja el tráfico de drogas dentro de las cárceles. ¿Ah, sí? Y lo disputa con otros grupos criminales. O sea, pero como su tema específico es el narcomenudeo, la venta al menudeo de drogas, es como que tienen una especialidad en ese asunto. Entonces, manejan ese tráfico a través de sobornos. Quiere decir que todos están subyugados. Ellos están presos. Están todos subyugados, o sea, los guardiacárceles. Muchos casos de guardiacárceles que fueron pillados, digamos, metiendo droga. Y cada tanto cae alguno que otro guardia porque el sistema tiene que mostrar que está combatiendo el tráfico. A depurar esto o a intentar cambiar? Una cosa de nunca acabar, entonces. ¿No te parece? Es complicado cuando uno analiza el caso paraguayo. O mejor dicho, ¿quién va a ser el que va a empezar a elucubrar una suerte de cambio acá a favor de que esto funcione más profesionalmente, si se quiere? Y bueno, para empezar, uno tiene que los guardiacárceles son los funcionarios peor pagados de todo el sistema. ¿Ah, sí? Hacen el trabajo más desgastante, más estresante, más peligroso que cualquier otro trabajador del Estado. A su vez, y no son remunerados. A su vez, las condiciones de trabajo son tremendas. De hecho, eso está estudiado por quienes analizan el fenómeno carcelario y se llama proceso de institucionalización secundaria,
¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de institucionalización es un concepto que se utiliza para describir cómo la personalidad del interno va transformándose a través del encierro, ¿sí? Uno tiene que pedir permiso para ir al baño, permiso para comer, tiene que vivir constantemente temeroso atemorizado, de no dar, digamos que el gusto a sus guardias, a sus cuidadores, a sus captores, diría alguien. Hay gente que dice, bueno, la gente que está en las cárceles está secuestrada realmente. Es una situación similar a un secuestro. Entonces los guardias, al vivir tanto tiempo de sus vidas, pasar tantas horas de su vida en situación de encierro, al igual que las personas privadas de libertad, sufren también ese proceso de desgaste mental. Y sufren eso que se llama síndrome de burnout, ¿sí? Burnout. 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 Sí, quiere decir que tenés el cerebro quemado. Burn en pocas out. palabras. ¿Por qué? Pero tu cerebro está quemado por el trabajo que haces. A lo mejor salís de tu casa y podés jugar al fútbol, podés tener una vida normal, pero tu trabajo te altera. Ocurre mucho con choferes de ambulancias, con médicos intensivistas que trabajan en situaciones de estrés extremo. Llega un momento en que controladores aéreos también, Bruno. ¿Ah, sí? Sí, no pueden trabajar más allá de los 40 años porque tienen el cerebro destruido por el tipo de trabajo que realizan. Entonces, hay que colocarse en el lugar también de estos guardiacárceles. Por otro lado, nuestro sistema no está profesionalizado a pesar de supuestos intentos. Pero ahora se están terminando más cárceles. Y esas cárceles se van a volver a llenar. Lo dijimos antes de que empiece esta ola de construcción de nuevos establecimientos, allá por inicios del 2000. Ocurre lo mismo, yo te lo dije una vez, ocurre lo mismo que ocurre con los viaductos o la costanera. Por un momento alivian el tráfico automotor, pero si no solucionamos el problema de raíz, que es la falta de transporte público decente, eso va a volver a colapsar, y es lo que ocurre. Las cárceles se vuelven a llenar. Y te doy un dato: en los últimos 15 años se ha prácticamente cuadruplicado la población carcelaria paraguaya. ¿Sí? 4 veces más. Sí. Si consideramos el 2000 en adelante, más o menos cuadruplicado. Y además Paraguay tiene el índice de presos sin condena más alto en América Latina. ¿Sí? Y uno de los presos sin condena. Sin condena. Y además está más o menos en el top 5 en el mundo. Entre los 5 países en el mundo que más presos prevenidos tiene. Ojo. Entonces, es un problema estructural de nuestro sistema de justicia. Nosotros llevamos años acostumbrados a que nuestros presos no sean condenados y estén por tiempo ilimitado en situación de prevenidos. Y te doy un ejemplo para que se entienda esto. Cuando se produce el asesinato de Marcelo Pecci, ¿sí? En poco tiempo los supuestos hoy ya condenados autores son detenidos, puestos a disposición de la justicia, y al poco tiempo ya los juicios estaban finiquitados. Finiquitados, Bruno. Eso es en Colombia. En Colombia. Claro. Acá en Paraguay, hoy fui a presentar una denuncia contra los fiscales que investigan el caso Metrobús. En mayo cumple 5 años la denuncia inicial. 5 años. ¿Y qué ocurre? 5 años. ¿Qué ocurre con esa denuncia que lleva 5 años? Sí, ¿qué ocurre con esa denuncia? Ocurre que a la fecha no tenemos ningún imputado. Tampoco ha sido desestimada la causa. Pero esa es la justicia paraguaya. ¿Qué diferencia? Claro, entonces la solución del problema estructural de la cárcel, que es la sobrepoblación, que son las pésimas condiciones de vida internamente, que es también el hecho del alto número y porcentaje de presos sin condena que tenemos, depende de otros factores. ¿Qué pasa si en la sociedad el delito aumenta? Por otras razones que no tienen que ver ni con la policía ni con el sistema de justicia. Simplemente aumenta el delito. ¿Y a esa gente? ¿Qué pasa? Esa gente se la ubica va a terminar en el sistema penitenciario. Claro. Uno. ¿Qué pasa si ante un hecho determinado que ocurre con mucha frecuencia, un legislador presenta un proyecto y le dice: vamos a aumentar las penas para tal delito? Eso significa más tiempo en las cárceles, más gente en la cárcel por más tiempo. Entonces al que entra no le
no le sustituye a alguien saliendo y se equilibra el sistema. Se amontonan más. Se amontonan, claro. Entonces... pero esto que está diciendo nos lleva a pensar lo que está haciendo Bukele en El Salvador con sus cárceles, pero vemos a través de las imágenes como que hay un ordenamiento ahí perfectamente, digamos, diseñado, si se quiere, como que todo funciona a pie juntillas. La primera consulta, ¿vos estás de acuerdo con lo que hace Bukele en su país allá para poner orden, para, digamos, contrarrestar la furia de las maras y ese tipo de cosas? ¿O vos estás en desacuerdo con esto de construir cárceles para meter a gente ahí adentro? Bueno, en primer lugar, el tema de El Salvador hay que analizarlo con mucho cuidado. Mucho cuidado implica entender el grave problema por el cual atravesó y atraviesa, pero sigue atravesando El Salvador, que es el problema de la mega violencia de las pandillas, ¿sí? Nosotros no tenemos idea acá en Paraguay lo que es eso. Entonces, eso explica, entre otras cosas, los altos niveles de aprobación a su gestión en general y en particular al tema del manejo de la seguridad que tiene Bukele en El Salvador. Y eso solamente los salvadoreños pueden entender. Ahora, lo que hizo y está haciendo Bukele en El Salvador, ahí ya existen matices que hay que analizar. Bueno, en primer lugar, lo que vemos son fotos que nos mandan de las cárceles. No sabemos qué pasa ahí. No sabemos. No, pero vemos imágenes también. Vemos imágenes, sí, pero la gente cómo habría se que mueve, estar ahora en una de esas cárceles y ver qué es lo que ocurre realmente. Por eso Bukele es un gran comunicador, maestro de la comunicación, entonces él sabe mover esos hilos simbólicos y comunicacionales. Primera cuestión. En segundo lugar, resolver el problema de las pandillas, ahí hay que también tener en cuenta una serie de cuestiones que no nos dejan muy en claro lo que está pasando en El Salvador. En primer lugar, hoy es bastante aceptado por una gran mayoría de expertos y de medios independientes, incluso el gobierno norteamericano lo acusa a Bukele de lo que voy a decir, que es haber pactado con las pandillas. ¿Sí? Él acordó con las pandillas y perdonó a algunos jefes importantes de las pandillas, les dio impunidad a cambio de un acuerdo con ellas, ¿sí? Él niega categóricamente eso. Ese acuerdo aparentemente se rompe en marzo de 2022 y hubo una seguidilla tremenda, más o menos 85 homicidios en pocos días. Ahí, claro, homicidios de las pandillas. Matan gente en las pandillas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, él decreta el estado de excepción. O sea, Salvador vive bajo estado de excepción. Hoy fue renovado el estado de excepción hace unos días. Y ese estado de excepción realmente le permite a él actuar con manos libres y hacer, para que se entienda bien, es resolver el problema, vamos a suponer que Rusia... Problema a sus anchas. Sí, pero voy a hacer una analogía para que se entienda bien. Rusia no puede ganar la guerra desde hace un año, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Tira una bomba atómica en Ucrania y resuelve el problema. ¿Cuántos inocentes mata la bomba atómica? Hay que preguntarle a Estados Unidos. ¿Sabes? Claro. Lo que hizo en Hiroshima y Nagasaki. Claro. ¿Y qué es lo que está pasando en El Salvador? Que en el último año, bajo el estado de excepción, fueron detenidas y privadas de su libertad aproximadamente 60.000 personas. De esas 60.000, un porcentaje importante nunca tuvo nada que ver con las pandillas. Está presa hoy sin ninguna justificación ni razón. ¿Y qué hizo él para sostener esas medidas y evitar las protestas de los familiares, de las organizaciones de derechos humanos, etcétera? Y la eventual revisión de esas detenciones ilegales, destituyó a toda la Corte Suprema y destituyó al fiscal general. Se convirtió en un dictador. Y él manda. Se convirtió en un dictador. Entonces, yo lo que sostengo es que en un sistema democrático y republicano no se puede resolver este tipo de problemas sin tomar en cuenta que dejemos de lado el tema de los delincuentes. Sí, vamos a dejar de lado eso para que no se diga ustedes son gente que defiende delincuentes. No se puede dejar de tener en cuenta los derechos de las personas que son detenidas sin justa causa.
Las personas tienen que tener derecho a un abogado, no tienen que estar incomunicadas, no tienen que ser detenidas por la mera sospecha, etcétera. Que es lo que hicieron las Fuerzas Armadas y la policía en El Salvador. El que tenía un tatuaje adentro, el que vivía en tal barrio adentro, vamos a ver si sos culpable o no. Entonces yo le pregunto a quien defiende esto, ¿qué pasaba si vos o tu hijo era alguien a quien Bukele le metía con todos esos delincuentes mareros, violentos, que hay que reconocer eso, que eso es cierto, y estaba preso hoy en día sin haber hecho nada? Entonces, mientras no nos toca a nosotros, bien. Pero si uno es el daño colateral, y es un daño colateral extenso. Pero vos bien dijiste, ahí en las cárceles nuestras hay un montón de casos de chicos jóvenes que por haber robado un celular hace 5 años están presos, por ejemplo. También. ¿Entendés? Y nadie se ocupa de ellos, porque no vencen sus plazos, digamos. Ahí sigue como si nada ese chico que ahora ya es un adolescente o es grande y que ya está súper drogado y endrogado, digamos. No sé si conoces la historia de las maras. Más o menos, sí, pero no sé si tenemos tiempo ya. Porque, algún día podemos hablar sería sobre fabuloso esto que dijiste. Sí. Pero rápido a lo que vos decías, saltando de un tema a otro, según Víctor Pavón, invitado nuestro que recién se fue, el colapso del actual sistema es inminente. Habla de la parte económica, financiera, social, en general, qué sé yo. Vos dijiste que ibas a dar la contracara de lo que dijo. No, la verdad es que no escuché bien todo lo que dijo, pero sí, yo creo que podemos coincidir en que el sistema está al borde de un colapso. Hay que ver a qué él llama el sistema y qué yo entiendo por sistema. Yo particularmente creo que el modelo económico que hoy día está vigente en Paraguay, que eterniza nuestro rol de economía primaria, ¿sí?, a través de un énfasis muy fuerte de apoyo estatal a un modelo agroganadero, ¿sí?, que no busca la industrialización, que no invierte en investigación y desarrollo, que no busca que nuestro país procure avances tecnológicos, es un modelo que va perimido al colapso. ¿Sí? Claro, ahora, yo no creo que la causa de eso sea el Estado. La causa de eso es que esos grupos, ¿sí?, que sostienen este modelo económico, sostienen el status quo. Los que se benefician del status quo quieren que esto se eternice porque ellos están bien. Y te doy te doy un solo dato. Paraguay tiene cifras que oscilan entre el 60 y el 70% de trabajo informal. Y esos números no se vienen alterando por décadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo ya llegó a su tope, a su techo, y no genera más empleo genuino. Entonces nosotros tenemos que apuntar hacia otro modelo que supere este diseño de nuestra economía basado en la soja y la carne. Eso le conviene a unos cuantos, además de que tiene efectos ambientales devastadores. Entonces, si él piensa eso, yo en el fondo coincido con él, pero yo no creo que sea el Estado el problema. Bueno, decime, vos querés ser diputado por la lista 40, opción 11. En el departamento central, exactamente. ¿Del Frente Guazú? El Frente Guazú y Monguetá se llama. Es una alianza de partidos y movimientos progresistas. Ah, sí. ¿Y vos buscás qué? A ver, rápidamente, digamos, ¿qué pretendés llegar a hacer qué ahí estando en la diputación? Yo creo que nosotros, como un paso necesario para cambiar la política en nuestro país, necesitamos mejorar la representación política. ¿Sí? Sí, que vaya gente que se eleve la vara al Senado y a diputados. Se eleve la vara, sí, con una genuina representación de la gente y con intenciones de representar los intereses de la gente. Gente más proba, más respetable, más laboradora. Inclusive yo puedo relativizar la cuestión ideológica y política, sí, pero necesitamos gente honesta. Gente honesta. Gente honesta y que realmente se preocupe por los problemas de la gente. Hoy, gente que vive en Limpio, por ejemplo, ¿sí?, pasa 3 horas de ida, 3 horas de vuelta para ir a trabajar al centro. El sistema de transporte es una vergüenza. ¿Por qué los políticos no se ocupan del transporte, tienen por ejemplo? Sus autos 0 kilómetros, etcétera. Y porque son amigos de los transportistas. Así mismo. No sé si leíste en estos días, Bruno, y en esto el señor Pavón seguro va a coincidir conmigo.
el sistema de transporte público está subsidiado hace años. ¿Y sabes qué pasó hace unos días? El Estado les adelantó subsidios. Les adelantó subsidios. Imagínense eso. Lo que pasa es que no se... es una locura. No hay ningún cambio. Bueno, muchísimas gracias, querido Jorge Rolón Luna. Gracias a vos, Bruno. Un gusto siempre estar con ustedes. ¿Cuándo la siguiente quema acá de otro personaje así como el Griguazú acá? Ojalá que no sea algo que ocurra nunca más. Pero lo veo complicado porque los grupos criminales se están haciendo cada vez más fuertes en nuestro país. Y eso es una derivación de la política. ¿Sí? Hay complicidades políticas importantes. Hay grupos muy pesados. O la falta de política, mejor dicho. No, sí, podemos decir la falta de política porque la gente no se va a votar. Así que el día 23 vayan a votar, voten, participen, 30. Sobre todo los jóvenes. El 30. El 30 de abril la gente tiene que ir a votar. 23 dijiste. No, me equivoqué. 30 de abril. El 30 de abril, el 23 de abril. 30 de abril. Me quedé en el pasado. 30 de abril. Bueno, muchas gracias. Jorge Rolón Luna, él quiere ser diputado. Lista 40, opción 11, y hay que apoyarlo. Bueno, muchas gracias.